Este 13 de marzo de 2025 se cumplen 5 años desde que Guatemala confirmó su primer caso de COVID-19, marcando el inicio de una crisis que cambió la vida de millones. El virus detectado en diciembre de 2019 en Wuhan, China, se propagó rápidamente por el mundo. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. En los primeros años el impacto fue devastador. Millones de fallecimientos, confinamientos y una crisis económica global que afectó a todos. 5 años después, el mundo sigue enfrentando sus efectos, un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de la resiliencia con la que hemos aprendido a seguir adelante. Debo principiar por anunciar algo que no es esto. Es la llamada que jamás hubiera querido recibir. El 13 de marzo de 2020, el presidente Alejandro Yamatei anunció oficialmente el primer caso de COVID-19 en el país. Un hombre de Quiché que regresaba de Italia fue atendido en el hospital de Villanueva y logró recuperarse. 2 días después, el país registró su primera víctima fatal, un hombre de 85 años que había viajado a Madrid. Este caso marcó el inicio de una serie de medidas para contener el virus. 5 años después, el impacto de la pandemia sigue presente en la memoria colectiva. Desde enero de 2020, el gobierno de Guatemala había implementado restricciones para viajeros procedentes de China, y el 9 de marzo se decretó el estado de calamidad. Tras el primer caso confirmado, se intensificaron las restricciones, incluyendo la suspensión de clases presenciales y la prohibición de eventos masivos. El 21 de marzo, el presidente Yamatei anunció un toque de queda a nivel nacional, desde las 16 horas hasta las 4 horas, con el objetivo de limitar la circulación y reducir los contagios. Adicionalmente, se establecieron cercos sanitarios en comunidades afectadas. El primer brote significativo ocurrió en San Pedro Zacatepec, donde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desplegó un equipo de respuesta inmediata para identificar y aislar casos. Se implementaron controles sanitarios de emergencia y medidas estrictas de prevención. Para hacer frente a la crisis, el gobierno habilitó 5 hospitales temporales en distintos puntos del país, incluyendo el Hospital Temporal Parque de la Industria, inaugurado el 23 de marzo de 2020. Estos centros de atención fueron clave para la respuesta inicial y permitieron ampliar la capacidad de hospitalización. El plan de vacunación en Guatemala comenzó en febrero de 2021, con la aplicación de las primeras dosis al personal de salud. La iniciativa contó con apoyo de donaciones internacionales y la adquisición de vacunas a través del mecanismo COVAX. A medida que la vacunación avanzó y se fortalecieron las medidas sanitarias, la situación comenzó a estabilizarse. En mayo de 2023, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria, aunque el virus continúa circulando en forma endémica. La pandemia generó una crisis económica sin precedentes en Guatemala y el mundo. Durante 2020 y 2021, las restricciones llevaron al cierre de negocios, la pérdida de empleos y una disminución significativa en la actividad económica. Sin embargo, también aceleró la digitalización y el teletrabajo en muchas industrias. En el ámbito social, la pandemia afectó la salud mental de la población y expuso las debilidades del sistema de salud. No obstante, también demostró la resiliencia y solidaridad de los guatemaltecos, especialmente del personal de salud que estuvo en primera línea de la emergencia. 5 años después del primer caso de COVID-19 en Guatemala, es importante recordar a los profesionales de la salud que trabajaron incansablemente para salvar vidas. Su compromiso y sacrificio fueron fundamentales para enfrentar la crisis y encaminar al país hacia la recuperación. A pesar de los desafíos y las pérdidas, la pandemia dejó lecciones valiosas en prevención, respuesta sanitaria y solidaridad social. La historia de estos 5 años es un testimonio de cómo Guatemala y el mundo enfrentaron una de las crisis más grandes de la historia moderna.